Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Jiménez y les doy la más cordial bienvenida a El Reto es de Matemáticas para Todos. El día de hoy nuestro reto nos permitirá abordar el tema de desarrollo plano de cilindros y para ello nos acompaña la maestra Teresita. Así es que sin más, el día de hoy el reto es... Se ha desarrollado un hilo desde A hacia B a lo largo del siguiente cilindro. ¿Cuánto debe medir el hilo? ¿Cuántas cosas de la vida cotidiana están formadas por conos y cilindros? Por ejemplo, el cono del helado y la punta de un lápiz bien afilado. O cuando vamos a una tienda, podemos observar múltiples productos como las latas y botellas de agua. En nuestra vida hay una gran cantidad de objetos que son conos y cilindros. Incluso son inspiración para grandes obras arquitectónicas. Los cilindros y los conos son figuras de revolución, es decir, son generadas por una recta generatriz que gira tangente a una circunferencia directriz no coplanaria. El cilindro es el cuerpo geométrico generado por un rectángulo al girar en torno a uno de sus lados. Consta de dos bases circulares y una cara curva que los une, mientras que el cono es un cuerpo geométrico generado por un triángulo rectángulo al girar en torno a uno de sus catetos. Este cuerpo geométrico solo tiene una base circular y su cara, también curva, termina en el extremo opuesto a la base en un vértice. Así es, el día de hoy trabajaremos con el desarrollo plano de cilindros, el cual es un cuerpo de revolución, así como el cono y la esfera. ¿Qué quiere decir que sea un cuerpo de revolución? Es un cuerpo que se forma al girar una figura geométrica sobre su eje. Por ejemplo, el cono se forma al girar un triángulo rectángulo sobre su propio eje. Al hacerlo girar, vamos formando el cono. Bien, nuestro siguiente cuerpo de revolución es la esfera, que se forma al girar un círculo sobre su eje. Conforme vamos girando, se va formando este cuerpo de revolución. Sin embargo, el día de hoy nos toca trabajar con el cilindro. El cilindro es un cuerpo de revolución que se forma al girar un rectángulo sobre su propio eje. Veamos, al girar el rectángulo nosotros vamos formando un cilindro. Pero ¿qué figuras son las que se están formando? Cuando nosotros giramos este rectángulo, en la base se va formando un círculo. Bien, en la vida diaria nosotros utilizamos los cilindros comúnmente, los vemos en todos lados. Podemos verlos desde un frasco hasta una lata o algún bote. Bien, podemos ver cómo la base de los cilindros es un círculo. Su altura y el cuerpo que envuelve a la base es un rectángulo. Para eso vamos a ver cómo es el desarrollo plano precisamente de estos cuerpos geométricos. Pasemos a la pizarra. Bien, un cilindro. Como bien observamos, el cilindro en su base está formado por un círculo. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de abrir un cilindro, al abrirlo nosotros tendríamos nuestro desarrollo plano y podríamos ver cómo el rectángulo va envolviendo el perímetro del círculo que forma la base de nuestro cilindro. Por lo tanto, si yo quiero construir un cilindro con una base R, con una base cuyo radio es R, lo que tengo que calcular es el perímetro de ese círculo, ya que todo el rectángulo tiene que envolver el contorno de ese círculo. Por lo tanto, para saber cuánto mide lo largo del rectángulo que envuelve a la base de este cilindro, basta con calcular el perímetro del círculo, que como sabemos es pi por diámetro, o lo que es igual a pi por 2 veces el radio. Y de esta manera nosotros podemos calcular el largo de nuestro cilindro y la altura estaría medida por lo que mide nuestro cilindro a lo alto. Estos son los Matetips del día de hoy.
1. Permite a tus alumnos la identificación de cuerpos geométricos en objetos de su vida cotidiana. 2. Promueve la discusión en grupos, encaminada a crear hipótesis sobre las formas que tendrán los cuerpos geométricos en su representación plana. 3. Deja que los estudiantes creen sus propios desarrollos planos que les permitan comprobar sus hipótesis para corregir de ser necesario las veces que se requiera. Estos fueron los Matetips. Bien, pasemos al reto del día. El reto del día nos lleva a calcular cuánto medirá el listón que envuelve, da vueltas en este cilindro hasta llegar a este punto, del punto A al punto B. Bien, ¿cuánto medirá nuestro listón? Para eso, si nosotros tenemos nuestro cuerpo geométrico formado, podría parecernos un poco complicado realizarlo. Sin embargo, si nosotros tenemos la oportunidad de este cuerpo geométrico, este cilindro, poder abrirlo en su desarrollo plano, nosotros podemos observar de qué punto a qué punto va la cinta y poder resolver este sencillo problema. Muy bien, para eso vamos a pasar al desarrollo plano de este cilindro. Muy bien, como podemos observar, del punto A al punto E no es otra cosa más que ir de un punto del rectángulo que envuelve al círculo a el siguiente punto. Esto es calcular la diagonal de este rectángulo. Entonces, lo único que basta es calcular la diagonal. Muy bien, entonces pasemos y recordemos cuáles son los datos de nuestro problema. Nos dice que el cilindro tiene un radio de 8 centímetros y su altura es de 15 centímetros. Muy bien, entonces lo que yo tengo que calcular es cuánto mide este rectángulo que envuelve a mi cilindro. Muy bien, como vimos en el reto previo, lo único que tengo que calcular para saber el largo del rectángulo es precisamente el perímetro del círculo. Y como yo tengo el dato del radio del círculo, entonces para calcular la base del rectángulo, basta con multiplicar pi por 2 veces el radio, que en este caso 2 veces el radio, es decir, 2 veces 8 es igual a 16. Y esto aproximadamente es 50.56 de manera aproximada. Muy bien, entonces ya sé cuánto mide el largo de mi rectángulo. Muy bien, ahora también sé cuánto mide la altura de este cilindro. La altura de este cilindro es de 15 centímetros. Entonces, la altura de mi rectángulo también va a ser 15 centímetros. Ahora, ¿qué es lo que tengo que calcular? Pues voy a calcular la diagonal de este rectángulo, es decir, la línea recta que va del punto A al punto B. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos calcular o saber cuánto mide esa diagonal? Pues es muy sencillo si recordamos nuestras clases y recordamos que tenemos una fórmula matemática que es el teorema de Pitágoras y nos va a ayudar a resolver este problema. El teorema de Pitágoras nos dice que a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, es decir, el cuadrado de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es la diagonal que yo estoy buscando. Entonces, basta con elevar al cuadrado 15, es decir, la altura, y elevar al cuadrado su base, que aproximadamente es 50.56, para obtener la diagonal. Muy bien. Y 15 al cuadrado es igual a 225, más 50.56 al cuadrado es aproximadamente 2526.63. Bien, ahora, para calcular cuánto mide C, es decir, mi diagonal,
yo tengo que sumar estos dos datos y después sacar su raíz cuadrada. Al sumar los datos, yo tengo aproximadamente algo así como 2751.63. Y ahora lo que yo tengo que hacer es sacar su raíz cuadrada para saber cuánto es lo que vale la diagonal. Entonces, C es igual a la raíz cuadrada de 2751.63 y eso aproximadamente es 52.42 aproximadamente. Entonces, ahora ya sabemos cuánto va a medir el listón que envuelve al cilindro y va del punto A al punto B. Y bien, si quieres seguir practicando en casa, no olvides anotar el siguiente reto. Encuentra la medida de un hilo que se enrolla de A hacia B, justo a la mitad del siguiente cilindro. No olviden mandarnos todas sus respuestas al correo que está apareciendo en pantalla. Y bien, yo me despido, pero próximamente nos vemos en el siguiente reto.